Todos ellos dijeron sí a Jesús. Has dicho que sí a Jesús es ese primer paso que necesitas para comenzar a vivir una vida abundante en Cristo. Contamos con maestros capacitados que te guiarán en tus primeros pasos en la fe, lecciones dinámicas y un espacio completamente abierto para que expreses tus inquietudes y dudas. Todo esto completamente en línea, horarios flexibles y gratuito. Para más información al 866-141-3050. Y recuerda que en Conexión todos somos bienvenidos. Gloria, viene una manifestación mayor. México, prepárate, viene la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera. Se van a levantar los avivadores de Monclova, Coahuila. Se van a levantar los avivadores del norte de la República. Se van a levantar. Hay una gloria del campamento impresionante. Tú has creído, no a la visión del hombre. Tú estás aquí porque Él te envió. Tú has creído al llamado, al sentir del Espíritu Santo en tu vida. Tú estás aquí porque Él te llamó. Y yo estoy aquí porque Él me llamó. Monclova tiene que prepararse, porque Monclova viene un aire, no solo de avivamiento, no solo de crecimiento, sino de riqueza. Mis hijos, voy a levantar esta tierra, por mis hijos voy a sanar esta tierra, la voy a volver, dice el Señor, a hacer reverdecer. Esto es lo que se vivió la semana pasada en Conexión Monclova. El grupo de alabanza preparó al pueblo para la llenura del Espíritu Santo. El Señor nos sorprendió gratamente con su presencia. Llenas de gozo, nuestras hermanas Eunice y Marta nos compartieron un poderoso mensaje de bienvenida. Hubo testimonios de lo que el poder de Dios está haciendo sobre nosotros, acerca de sanidad, rompimiento y liberación. Y por ello damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Fuimos deleitados con la visita de los pastores Jorge y Mayra Oliveira de Conexión San Antonio. Expectantes de lo que el Espíritu Santo tenía para nosotros, recibimos la palabra del pastor Jorge Oliveira. Un nuevo Pentecostés, un mensaje fresco del Espíritu Santo para nosotros. Fuimos todos recordados de la promesa de la llenura del Espíritu Santo, cerrando con una poderosa ministración. Hablar acerca de los ríos del Señor. Y
honro a mi esposa porque antier ella estuvo en un congreso de mujeres impresionante. No, hombre, estaban impresionante el congreso. Y ella, tome su lugar un momento. Y ella fue la conferencista que abrió el congreso. No nos dejaban entrar allá los hombres, pero yo y ella platicamos siempre cuando voy a ministrar. A veces le digo, de esto voy a hablar, ella me dice, de esto voy a predicar yo. El primero que recibe el mensaje es ella, el primero que recibe el mensaje soy yo. Y es buena predicadora, así que ya viene la conferencia de mujeres, ¿eh? ¿Cuántos quieren ver a la pastora predicar acá? Eso. La está reservando Dios, porque cuando ella no es de las que se lanzan, ella no es de las que se proponen, ella es de las que cuando es el llamado, cuando le corresponde, cuando dice es el tiempo, dice Dios. Y ella está como el bambú creciendo hacia abajo. De repente Dios la va a engrandecer. Porque la Biblia dice, te haré engrandecer, te mostraré lo que estoy haciendo en privado, lo mostraré en público. Y ese día ella aceptó ir a predicar. Y impresionante, quebrantó el corazón de la mujer. Y el mensaje habló ella acerca de los ríos del Señor. Y yo le pedí permiso ahora si podía tomar algo de su mensaje. Dije, ¿me das permiso de predicar algo de tu mensaje? Sí, dale. Y comencé a hacerlo y no, hombre, se me fue. De repente dije, ir allá a destruir el mensaje tuyo. Dice, no, lo fusionaste. Ah, muy bien, lo fusionaste. Dice, no, hombre, es que no paro. Estaba llorando cuando estaba haciendo el mensaje. Así que dice San Juan 7:38, el que cree en mí, como está dicho en la Escritura, de lo más profundo se brotarán los ríos de agua viva. Uno de los símbolos del Espíritu Santo son el fuego, que es para purificar, el agua, que es para salvación, el viento, que en el hebreo es rúa, es neuma en el griego, que es aliento, rúa para soplar. El viento es para avivar a alguien. Cuando el Señor se manifiesta en aceite, es para consagrar, para alusar. El aceite es un símbolo en la Biblia con lo cual encendían las lámparas. El vino, cuando en la Biblia escuchamos del vino, el vino representa el mover sobrenatural del Espíritu Santo, los milagros. La nube representa el manto de Dios. El manto es la gloria de Dios que cubre una familia, que cubre una iglesia, que cubre un local, que cubre una empresa. La lluvia representa el avivamiento, símbolo del avivamiento. Y los ríos representan el conducto por donde el avivamiento va a llegar. Alguien estaría contento porque yo vengo a hablarte hoy de los ríos que te van a llevar al avivamiento. Los ríos, el profeta Ezequiel lo vio, estuvo en la visión en Ezequiel 47, dice la palabra, el Señor me llevó por un río hasta llegar a aguas que estaban muertas, y cuando esas aguas tocaron el río, las aguas cobraron vida. Las aguas que están en la ciudad, que no son del Espíritu, van a cobrar vida por una iglesia donde corren ríos de agua viva. Aleluya. Y dice la Escritura que Dios llevó al profeta y lo llevó de tiempo en tiempo. Y la primera estación para entrar a ese río que Dios le mostró era que el agua llegaba a las plantas. Y eso representa literalmente el cristiano que se acerca a la iglesia. Es el tipo de personas
que le da miedo dar el paso, acercarse a Dios por el temor del qué dirán. Aquí hay una problemática con las tinieblas que se tiene que vencer. Pero dice que luego le midió 1000 codos, 453 metros, para que pudiera avanzar, porque el río era ancho. No se podía cruzar porque era profundo. Pero todavía en los primeros 450 metros, el río se podía andar sobre él y el agua llegaba a las rodillas. Este es un tipo de personas que mete su ser al agua, que mete su ser al río, pero en una vida superficial, por encimita. No quiero compromisos con Dios. Me meto al río, me salgo del río. Me meto al río, me salgo del río. Dile que está enseguida: no, tú no eres así. Me meto al río, me salgo del río, porque el agua te llega a las rodillas. Pero dice que luego el profeta, el Señor lo llevó y le midió otros 1000 codos, que son 450 metros más. Lo jaló el Señor y lo llevó hasta el agua a la cintura. Este es el tipo de personas que se conforman regularmente con ir a la iglesia, pero no hay quebrantamiento. Ahí es donde hay una lucha, porque ahí es donde Dios te puede quebrantar. Pero todavía tienen la oportunidad los que han ido a un río, los que han ido a la presa. Cuando el agua le llega acá, usted sabe que usted se puede salir por su propia cuenta. Pero luego lo llevó el Señor a otro nivel. Diga conmigo: a otro nivel. Y ese es el nivel que no se puede andar en el río por su propia cuenta. Ese es el nivel al que el Padre quiere llevar a la iglesia. Ese es el nivel el que para poder cruzar el río solamente es nadando. ¿Y dónde tienes que nadar? En el río del Señor. Ese es el nivel de quebrantamiento donde nada depende de ti, todo depende del Señor. Y tú no sabes cómo el río es caudaloso. Tú no sabes a dónde Dios te va a llevar. Ese es el nivel donde el Señor te hace que pierdas el control y somos arrastrados por las aguas. Y dice Ezequiel 47: y toda alma viviente que nadara por donde quiera que entrara en estos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo aquel que entrara en este río. ¿De qué mar me habla el Señor? Del mar muerto, cuya agua es salada, cuya agua es pura sal, donde los peces no se dan, donde las flores no pueden crecer, donde las plantas marinas no pueden crecer. Pero dice que cuando ese río llega a esa agua, el agua cobra vida. Monclova, Coahuila, frontera, la región centro, hay un avivamiento que está a la puerta. Los ríos de este lugar van a llegar a las plazas, van a llegar a las colonias, van a llegar a los lugares donde hay suicidio, van a llegar a los lugares donde hay muerte, van a llegar a las cárceles, van a llegar a los hospitales. Viene tu mejor temporada, porque la palabra profética es: Monclova, tu tiempo de reverdecer ha comenzado. Si yo fuera usted, a alabar, a gritar, a glorificar, a golpear el piso, no sé lo que tenga que hacer, pero hágalo en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. La palabra no vuelve vacía, sino que va a cumplir el propósito. Dios nos está refrescando la mente. Hay mucha apologética bíblica que habla acerca de los ríos. En el Salmo 46 dice que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Que este río alegre esta ciudad. En el libro de Revelación de Apocalipsis 22 verso 1,
y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese es el río. Ese es el río que se va a ver al final de los días. Porque al principio hubo ríos y al final habrá ríos. En Isaías capítulo 12 verso 3: con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Ese es un canto que cantaba Israel. Cada día de los tabernáculos estaban allá reunidos. El séptimo día iban al pozo de Jacob y agarraban agua con un vaso y la arrojaban al cielo. Y decían: con gozo sacamos agua del manantial de la salvación. Pero ahí estaba Jesús ese día. Lo narró Juan. Quedó escrito en San Juan capítulo 7. Y Jesús les dice: ya no necesitan ustedes ir al pozo a sacar agua. Yo soy el pozo de la salvación. El que venga a mí, el que cree en mí, nunca jamás tendrá sed. Y podrán correr con vida, porque del interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo del Señor está en ti. Está en ti. Está en ti. Tienes que descubrirlo para que corran aguas vivas. Y esas aguas vivas correrán sobre tu empresa, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre esta ciudad. Hay mucha escritura que habla de los ríos, pero me encontré con esta de Génesis 2 verso 10. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertían otros 4 ríos. El Edén fue la primera ciudad establecida por Dios. Fue el huerto, la primera región donde 2 pobladores había. La primera región donde había vida fue el Edén. Y dice que había ríos allá. Y mi esposa me decía: quiero que cheques bien esto, porque yo no lo había visto de esta manera. Y me decía: mira, Rodolfo, mira, amor, hoy las ciudades que son prósperas, que son grandes, atraviesa un río por el medio de ellas. Y me puse a investigar, y el Señor me dijo: es que yo le di visión a los hombres del Espíritu, les di visión, y les di la visión de encontrar un río. Y cuando encontraban un río, yo les decía: pongan el campamento al lado del río, porque el río es un símbolo del Espíritu Santo, porque el río es un símbolo de frontera, porque el río es un símbolo de quebrantamiento, porque el río representa un cambio en la atmósfera. Y los hombres visionarios tuvieron la idea de plantar los campamentos al lado de grandes ríos, pensando que un día sería una gran ciudad. Y verdaderamente soy una gran ciudad. Hoy vemos que donde hay ciudades grandes y fuertes, hay ríos. Monclova tuvo su río, pero se lo acabaron los corruptos y la empresa que quebró. No era de esa manera. El río está seco. Representa que hay crisis espiritual. Pero la promesa del Señor es que Monclova tendrá un nuevo río, con el cual nunca van a poder acabar, con el cual nunca van a poder apagar, con el cual no podrán contaminar, no podrán con él, porque es el río del Espíritu Santo que va a dar a luz a un avivamiento. Una vez que esa luz esté, el avivamiento dará el inicio a una gran ciudad. Monclova serás una gran ciudad, porque un avivamiento va a correr de ti y las naciones van a disfrutar del mover de las... yo no sé si alguien puede entenderlo. ¡Aleluya! El hombre acaba con la naturaleza del hombre, pero con la naturaleza del Espíritu nadie puede con él.
En el Salmo 1, verso 3 dice: serás como un árbol. Y el que está enseguida: tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua. Habla del río. Usted ha visto a todos los árboles que están al lado del río Sabinas. ¿Quién ha pasado para allá? Grandes y grandes esos árboles. Y cuando pasamos por los ríos, vemos los árboles y árboles grandes, porque las raíces siempre se están alimentando del agua. Y dice la Escritura que dará fruto a su tiempo, y su hoja no se marchitará, y en todo lo que hace prosperará. Pero en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versos 7 al 8, habla lo mismo, pero le habla al varón: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. ¡Qué poderoso! Y el año de sequía no se fatiga, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. O sea que el que está plantado junto a la corriente de agua, nunca hay crisis, nunca hay problemas. Los que están sirviéndole al Señor saben de lo que le estoy hablando. Todo el que le está sirviendo al Señor en conexión siempre está prosperando, siempre llega con testimonios. Pastor, ahora me pasó esto, ahora me pasó aquello, ahora me dieron un aumento, ahora me dieron un nuevo contrato, ahora me pasó esto otro, ahora mi familia se restauró, ahora aquello, ahora lo otro. Por eso os conviene servir al Señor. ¿Qué hago como pastor? Los tengo pegados al río. Les hablo en la mañana, les hablo en la mediodía, les hablo en la tarde. Los ponemos a orar en la mañana, los ponemos a orar en la noche, los ponemos a orar a medianoche. Les damos discipulados extras, les damos clases extras. A todas horas lo tenemos pegado al río. Por eso usted va como la luz de la aurora. Escúchame bien, equipo de staff. Vas como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Lo que le costaba a un hombre normal hacerlo en años, a ellos les cuesta en meses. Hace un año que llegó Eduardo, llegaron acá, literalmente daba miedo el hombre, tenía una legión adentro. Hoy mira cómo está, adorando al Señor. Oficialmente ya se casa este 14 de 16 de octubre, 14, no recuerdo la fecha, ahí está. Pero es lo que hace el río, acelerar. Es lo que hace el río, revelarte, abrirte puertas. Lo que le costó a David y a Daniela contraer matrimonio por 5 o 6 años de noviazgo. Entraron al río y en menos de 6 meses el Señor los hizo unirse como matrimonio espiritualmente para dar a luz a un proyecto que Él tiene con ellos. Lo que le costó a Eric y a su esposa, lo que le costó, que había ya problemas, entraron al río y en menos de 3 meses el Señor restauró el matrimonio. Pudiera hablar el testimonio de todo, pero quien entra al río y se queda en él va a prosperar, como dice la palabra. Su hoja no va a caer, en la sequía no se fatigará, siempre habrá prosperidad en sus vidas. Aleluya. Por eso os conviene servirle a Dios. Porque mientras no estés en el staff, yo no tengo derecho para entrar a tu casa, para entrar a tu vida. Claro, lo hace el Señor.
Pero al momento que estás en mi grupo de trabajo, yo ahí tengo el derecho no solamente de bendecirte, sino de corregirte, instruirte. A los que están sirviendo, yo les he dicho, cuiden sus redes sociales. Si alguno lo ve usted, de los que sirven, que tienen redes sociales y que publican cosas mundanas, hábleme, porque ellos representan la iglesia, ellos representan esta congregación. Está aquí. Todos los que están aquí sirviendo deben de dar buen testimonio. Digo conmigo, eso es bueno, porque eso te mantiene en el río. Y la promesa dice que siempre vas a prosperar. Eso es lindo, por eso os conviene. Pero ¿qué pasa cuando no he hecho raíces para llegar al río? Usted sabe, esto me lo contó mi esposa. Me dice, mira amor, cuando el árbol se planta junto a las corrientes de agua, muchas veces los árboles, hay árboles que no se dan porque hay muchas piedras y las raíces no pueden pasar. Anhelan pasar, pero no pueden pasar. Y ella me dijo, hay obstáculos para que lleguen al río. Y yo encontré algunos obstáculos que hay: envidias, celos, incredulidad, maldad, pleitos en sus hogares, miedos, ira, inmoralidades, distracciones, temor, rechazo, culpabilidad, iniquidad, demonios, frustración. Y encontré una debilidad más fuerte. Pregúntame cuál es. El orgullo. El orgullo. De esto quiero tratar el tema en estos 20 minutos que me quedan. Pero antes de tratar el tema de esto, quiero hablarte de un río tan poderoso que está en la Biblia y que tiene tanto que enseñarnos este río, y es el río del Jordán. El río del Jordán es un símbolo de grandes victorias para la nación de Israel, vencedor de 1000 batallas, vencedor del orgullo de Naamán, derrotó la fe de los hombres de Canaán. Cuando Israel iba a entrar a la batalla a la tierra prometida, le cayó la boca a sus enemigos. Sus enemigos decían, no va a poder Israel pasar por el Jordán, porque en ese tiempo el Jordán estaba desbordado. Y ahí era un río muy caudaloso cuando se desbordaba. Y entonces el Señor partió en dos el Jordán, y eso debilitó la fe de todos los reyes amorreos, debilitó la fe de todos los que estaban en Jericó, porque ellos dijeron, Dios está con ellos. El Jordán es un símbolo de grandes victorias para la nación de Israel. El Jordán representa al río del Señor. Aleluya. Las aguas del Jordán en ese tiempo eran profundas. Era una corriente caudalosa, una corriente rápida, turbia. Durante la primavera, que era la temporada de las cosechas, el río aumentaba drásticamente su volumen, desbordándose e inundando como toda la planicie. Eran como kilómetros. Imagínense, desbordado por kilómetros. No era un río de 12 kilómetros, de 12 metros para cruzar, kilómetros. Entonces, cuando ven los de Jericó que Dios abre el río, pues dicen, eso solamente lo puede hacer Dios. El río se llenaba porque el monte Hermón, que era un monte de altura y que está nevado, en esa temporada comenzaba a derretirse, y toda el agua y aparte las lluvias que se juntaban por la temporada se hacía tan caudalosa
Y entonces el río el Jordán se deriva en el hebreo 2, 3 palabras que no las puedo mencionar, no podría mencionarlas, pero tengo el significado. Y significa el que desciende lentamente. ¿Desciende de dónde? Desde las alturas. ¿Hasta dónde? Diga conmigo, ¿hasta dónde? Hasta la parte más profunda. Pregúntame, ¿cuál era la parte más profunda? O pregúntame, ¿de qué parte profunda me habla? El Señor habla de la parte más profunda de la tierra. ¿Cuál es la parte más profunda de la tierra geográficamente? Los que saben geografía. ¿Cómo? No, la parte más profunda de la tierra a nivel de nosotros no es el núcleo. La parte más profunda, se fueron en física ustedes. La parte más profunda es el mar muerto. Todo tiene un significado. El mar muerto es la parte más profunda de la tierra, que no está ni siquiera a menos, que no está ni siquiera a nivel del mar, está más abajo del nivel del mar. Es la parte más profunda. Nosotros como Monclova estamos a 400 metros sobre el nivel del mar, pero cuando usted llega a la playa está a 0 metros, está al nivel del mar. Y el mar muerto está por abajo del nivel del mar inclusive. Y la parte más alta son los montes de Hermón. Entonces cuando se derriten van cruzando el Jordán, y el Jordán, las aguas se juntan y se van hasta la más profunda. Y cuando va llegando cuando va llegando al mar muerto, se cruza lo salado de ese mar y comienza a cobrar vida. Yo no sé si alguien la está entendiendo. Cuando nosotros adoramos a Dios en lo alto, la adoración nuestra corre como un río hasta la parte más profunda de la ciudad, hasta la parte más baja, hasta los lugares oscuros, hasta los lugares donde nadie da nada por ellos. Todo tiene un significado espiritual. Todo lo que hace Dios en la Biblia tiene un significado profético, un significado espiritual. Y cuando hablamos del Jordán, hablamos de grandes cosas que hubo por allá. Dice Josué capítulo 3 verso 15 al 17. Cuando los que llevan el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba, ahí está la palabra, se detuvieron como en un montón bien lejos en la ciudad de Adám, que está al lado de Zeretán. Y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, al mar muerto, se acabaron y fueron divididas. Imagínate, Dios deteniendo todas las aguas allá. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron secos, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Pero ¿qué sucedió allá, pastor? Pregúntame. Mientras ellos pasaban el Jordán, Dios le ordenó a Josué que levantara un altar. Un altar, diga conmigo, un altar. Es algo extraño para Josué, algo extraño para los sacerdotes, algo extraño para el resto del pueblo. Levantar un altar, Señor, en medio del Jordán. Cuando pasemos, el agua va a cubrir el altar, porque la mentalidad o bien la enseñanza que ellos les habían dado, quien levantara un altar, sacerdote que levantaba un altar, era para estar activo. Sacerdote que levantaba un altar era para hacer sacrificio. Altar que está levantado en casa es para hacer sacrificio. Usted levante su altar mañana es lunes de altar familiar. Jovis y Jonathan se van a encargar de ministrar esto con la iglesia, de los altares familiares.
Ya viene el crecimiento en los altares familiares. Altar que se levanta es altar de sacrificio. Altar donde hay sacrificio es altar donde sube humo al Señor. Altar donde sube humo hay respuestas del Padre. Altar donde hay sacrificio hay respuestas del Padre. Altar donde hay sacrificio hay fuego del Espíritu Santo. Altar donde se levanta un altar, allí hay fuego del Espíritu Santo de Dios. Ahí hay victoria, ahí hay ganancia, ahí Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Altar que se levanta es un anillo de protección. ¿Para qué levantar un altar en medio del Jordán? Digo conmigo, si no va a haber sacrificio, si no va a haber fuego. Y entonces el Señor le dice: constrúyeme el altar. Los altares se construían para que el fuego descendiera. Josué 4, del verso 5 al 9. Y le dijo Josué: pasa delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaran a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Divididas, digo amigo, divididas. Eso ayudó a Elías. Eso ayudó a Eliseo. Porque cuando Elías, quien está con el Señor, que no murió en la tierra, que representó a uno de los hombres que fue arrebatado después de Enoch, fue arrebatado en las nubes después de Enoch y antes de Jesús. Ascendió sin haber muerto, aunque Jesús nuestro Señor murió por nosotros y resucitó, pero luego ascendió. Elías, el gran profeta, pasó por el Jordán antes de entregarle la doble porción del Espíritu a Eliseo. Y él golpeó el manto en las aguas del Jordán. ¿Y qué pasó? Las aguas se abrieron. ¿Por qué se abrieron? Pregúntame. Porque hay un altar que fue establecido principalmente para hacer cosas milagrosas en ese río. Y luego Eliseo vino y golpeó con el manto de Elías y el altar se abrió. Los hombres de Israel recordaban que había un altar y que un día habría un sacrificio. ¿Y quién fue el sacrificio? El hombre que se bautizó en las aguas del Jordán, Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Altar que tiene sacrificio, altar que sube a la presencia de Dios, altar que tiene sacrificio, altar que se manifiesta en gloria sobre nosotros. Alguien tiene que gritar un aleluya. Un altar que hasta la fecha de hoy está vivo. El río representa el símbolo del Espíritu Santo. Pero también quiero hablar que el Jordán es símbolo de que hay una congregación que está avivada y lista para ir a ese mar que está muerto. Aleluya. El Jordán, símbolo de vencer hasta los más fuertes. Las naciones contrarias a Israel pensaban que los ríos eran un regalo de los dioses y por eso los veneraban, los bautizaban, hacían rituales. Uno de los lugares de pacto para que los brujos hagan brujería son los ríos. Mientras nosotros no tomemos los ríos, ellos los van a tomar. Nosotros debemos consagrar las aguas, debemos consagrar las parcelas, debemos consagrar la tierra, porque todo le corresponde a Jesús. Pero si no marcamos el territorio,
entonces lo va a tomar el enemigo. Si tú no marcas el territorio de tu casa, entonces el enemigo lo va a tomar. Y el pueblo de Israel tenía las mismas creencias. El Señor Dios, quien les dio la tierra, también les otorgó el principal canal de bendición, el río que desciende hasta lo más profundo, el Jordán. La historia de Naamán, quien conoce la historia, y si no, lee un poco. La historia de Naamán habla de un buen ejemplo, porque él al principio negó de sumergirse en el río del Jordán. Cuando el profeta le dijo: ve y sumérgete al río del Jordán y quedarás sano, él dijo: no me puedo sumergir allá. Habana es mejor río que el Jordán. Farfar es mejor río que el Jordán. ¿Por qué? Porque esos eran ríos de Damasco y él era un sirio. Él era uno de allá de Damasco. Entonces, al sumergirse en el río del Jordán, él estaría traicionando a su patria. Él estaría traicionando su cultura. Él estaría traicionando sus creencias. Hay gente que no entra por esas puertas porque siente que está traicionando a sus falsos amigos. Hay gente que no entra por esas puertas porque siente que está traicionando la religión que le impusieron desde niño. Hay gente que no entra por esas puertas porque siente que está traicionando a alguien o está traicionando su denominación. Lo que tú no sabes es que cuando entres por esas puertas, no entras a una iglesia, entras a un avivamiento. Aleluya. No entras por unas puertas de una iglesia común, entras al lugar donde mora su presencia. Eso es lo que debemos de entender y decirle a la gente: no, ahí no te van a hacer parte de la iglesia si quieres quedarte con tu cultura. Pero cuando escuches el mensaje del Espíritu Santo, Él te va a hablar. Porque Él es el que convence, Él es el que redarguye, Él es el que corrige, Él es el que llama. Sin embargo, el Jordán venció a Naamán. Diga conmigo: el Jordán venció a Naamán. De acuerdo a la escritura en el libro de Segunda de Reyes capítulo 5, Naamán era un general de Siria. Era un gran general. Era el mejor general que Siria había tenido. Era un general que le había dado a Siria grandes batallas y que tenía contento al rey de Siria. Era un general que por donde él se paseaba todos lo respetaban. Era un general que hacía fiestas, convites, y todos iban a sus fiestas y todos lo respetaban. Pero había un problema que había en Naamán. Diga conmigo: había un problema que había en Naamán. ¿Y cuál era el problema, pastor? Pregúntame. Es que él tenía un cáncer, él tenía una lepra, él tenía un problema en su piel. La piel se le estaba acabando, la piel se le estaba consumiendo. Nadie sabía que tenía una lepra porque él ocultaba su lepra bajo el Naamán que él era. Él ocultaba su lepra bajo el título que él tenía. Él ocultaba su lepra bajo las insignias que tenía de general. Él ocultaba su lepra bajo los títulos que él tenía. Él ocultaba su lepra bajo lo material que él tenía. Él ocultaba su lepra con las amistades que él tenía. Pero lo que no sabía es que esa lepra nadie se la podía quitar. No podía comprar ni con todo el dinero que tenía para ser sanado, porque esa lepra venía de parte de Dios, porque Dios tenía un plan con él. Dios comenzó a tratar con él como comenzó a tratar contigo, porque tiene un plan contigo. Esa lepra es el orgullo del hombre, símbolo del orgullo. Digo conmigo: símbolo del orgullo. En la casa de Naamán había una sirviente, había una esclava que era judía, que era israelita. En ese tiempo Siria tenía dominio sobre Israel.
Históricamente ha habido 4 naciones que han estado en dominio contra Israel y con todo el mundo. Las más poderosas: Egipto, Babilonia, Roma, y ahora hablamos de Siria. Siria, la más poderosa, imagínense, el general, el número 1, el más poderoso aparentemente del mundo, pero no delante de Dios. Hay gente que llegó acá como Naamán. Hay gente que se resiste a las aguas del Jordán. Y ahí en la casa estaba la mujer que le planchaba, que le lavaba. Y era la única que se daba cuenta de la condición en la que él vivía, porque la ropa que lavaba estaba ensangrentada y muy probablemente con pedazos de piel. Entonces la mujer, con toda la confianza en el Señor, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, porque la pudieron haber matado, porque sabía, fue y le dice a la esposa, va y le dice a la esposa del general: mi señora, yo sé que su esposo está enfermo y está grave. ¿Tú cómo sabes? Pues es la que lava la ropa. Me doy cuenta de todo aquí en la casa. Pero quiero decirle que en la nación de Israel hay un profeta llamado Eliseo, que Dios lo usa poderosamente en milagros y que le puede sanar. La mujer confió en su palabra. Naamán escuchó eso. ¿Cómo es posible que una esclava esté hablando de libertad y un hombre libre esté esclavo? Ella era esclava en su asignación, porque Israel estaba bajo la esclavitud, pero era libre. Amaba a Dios, se gozaba con los recuerdos que tenía de Israel. Usted no es esclavo, porque Cristo lo libró de la muerte. Cristo lo pasó a dar vida. Pero muchos de ustedes son esclavos de las drogas, son esclavos del alcohol, son esclavos de la pornografía, son esclavos de la lujuria, son esclavos de la inmundicia, son esclavos de la lascivia. Tú tienes que romper con eso, porque Cristo ya te dio libertad. No puedes más seguir siendo esclavo y atándote a esas cosas inmundas y perversas. Esclavo de los celos, de la frustración, enfermo mental de celos. Es una enfermedad. Te compara a Dios con un animal cuando ves todo con celos. Estás aquí, una mujer que era esclava pero libre. Ahora tú y yo somos esclavos, pero por Cristo, pero libres, libres, libres. Si Cristo te hizo libre, no te pongas el yugo de la esclavitud. Aleluya. Y entonces Naamán fue a buscar a su rey para pedirle permiso. Y le dijo al rey: yo conozco al rey de Israel. Ve con el rey de Israel, llévale regalos, llévale presentes, así como el mundo quiere arreglar todo. Con dinero baila el chango, dicen, pero con Cristo no. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si Cristo le tiene cerradas las puertas, no funciona. Y allá va con el rey de Israel, con las cartas y todo lo demás. Y le dice el rey: pues yo soy el rey, yo no soy el profeta, yo no te puedo sanar. Ve y anda con el profeta. Y mandó y fue con el profeta. Y cuando el profeta sabe que viene Naamán a su casa, Naamán no sale a recibirlo. Perdón, Eliseo no sale a recibirlo. Mandó a su discípulo: ve y recíbelo a ver qué es lo que quiere. No, es que vengo para que me sane, vengo para que me ponga las manos, vengo para que me alivie. Ok, quiere que le sane, eso es lo que dice el Señor. Dice el Señor
que se va a sumergir 7 veces en el río Jordán. Escogió Dios el río del Señor. Naamán, antes de llegar a Samaria, porque la capital de Israel era Samaria, antes de llegar a Samaria tenía que haber cruzado por ese río. Y eran temporadas donde el agua iba turbia. Y Dios le dijo a través del profeta: te vas a ir a sumergir ese río. ¿Y qué crees que pasó? Pregúntame. Le contestó al discípulo. Por eso Eliseo no salió a recibirlo, porque si le hubiera contestado directamente al profeta, se hubiera perdido su milagro. Porque es un principio de Dios que quien enfrenta una autoridad espiritual o quien toca a un profeta se quedará sin recompensa. Por eso Eliseo, en el amor que le tenía, mandó a su discípulo: ve tú. Sé que te va a dar un baño a ti, pero es pasable. Pero como Dios lo ama, tiene un plan con ese orgulloso. Está aquí. Y entonces va y le dice: no, así te dice el Señor, Naamán. No, que yo soy el general y que no sé qué. No, aquí no eres general. Aquí eres una oveja más. Aquí eres una oveja más. No, es que yo soy Juan Camaney, que yo soy el que pelea gallos en la calle, que yo soy el que anda con los malandros. Aquí no eres nada de eso. Aquí eres una oveja. Aquí no hay títulos. Aquí ni policía eres. Aquí ni soldado eres. Aquí eres un soldado de Cristo y punto. ¿Está aquí? Sí, no, porque hay gente que llega con esa altanería. No, que yo soy empresario, que yo soy esto. Aquí eres una oveja. Mi cultura es otra. Y vengo enseñado por el Señor. Y le he predicado a grandes iglesias en Sudamérica, en Estados Unidos, donde todos son ovejas. Entonces, este es empresario, ni parece. El alcalde limpiando los baños. Está aquí porque tiene la cultura del reino. Y entonces le dice: ¿por qué quiere que me sumerja en el río del Jordán si tenemos mejores ríos allá en Damasco? Pues es la instrucción del Señor. Los ríos de Damasco, como te comenté ahorita, son fuentes espirituales para que los brujos hagan cosas. Mientras no estén consagrados por Dios, los brujos lo toman. Y el río de Habana y el río de Farfana, por las características que tienen, eran ríos de iniciación. Eran ríos muy cristalinos, muy bonitos. Yo he estado en esos ríos, no iniciándome, soy pastor, porque la iniciación es para los brujos. Ahí los bautizan en piletas. En esos ríos les enseñan a hacer brujerías. Pero he ido a los lugares donde los brujos hacen brujerías, no para hacer brujerías, sino para destruir la brujería que están haciendo. Estuve en los montes del Yaracuy, estuve en Catemaco, estuve en Cuba, donde hacen los brujos los rituales, y vi cómo lo hacen. Y vi que había ríos, y cuando estábamos ahí les estorbábamos. No fui a divertirme, no fui a ver, fui enviado por el Señor. Y muy probablemente esos ríos eran ríos de iniciación, porque el río de Habana significa orgullo, riachuelo de oro. Era un río que les causaba orgullo. Y el mismo río, la misma raíz de ese río, le estaba llamando a Naamán. Por eso lo primero que Naamán dijo: el río de Habana es mejor. Muchos de ustedes vienen acá para recibir sanidad, pero se están acordando que tienen un médico de cabecera. Bendigo a los médicos, pero si él no ha podido con la medicina, no va a poder. El que lo va a hacer es Jesús. Jesús siempre desafía la ciencia. Muchos de acá vienen a pedir un milagro financiero, pero a la hora que lo están pidiendo dicen: no necesito mi fe, voy a pedir un préstamo. Muchos de acá tienen muchas palancas para seguir en la vida avanzando,
y no experimentan la fe. Y para Naamán era más fácil ir a sumergirse al río y ya, al río de iniciación, al río donde le llamaba el orgullo. Pero Dios tenía un trato con Naamán. Dios quería algo más grande con Naamán. Dios tenía un plan con Naamán que estaba escondido en sus manos. Y él se rebeló, mostró el orgullo, no se sumergió en el Jordán, volvió. Y como era temporada de primavera, ¿qué pasaba en primavera? ¿Qué pasaba en primavera con el río? Se desbordaba. Tuvo que esperar a que el río volviera a su nivel. Y se perdió la bendición. Déjame decirte algo, que si Dios lo envió al río en ese momento, es porque era el momento en el que él se iba a salvar. No sé si estás aprendiendo que cuando Dios te envía tienes que hacerlo ya, porque si no lo haces se te va a pasar. Y si se te pasa ya no hay oportunidad, muy probablemente. O si hay otra oportunidad, se tiene que esperar hasta que se repita el ciclo. Cuando Dios te envía, ve, hazlo. Si Dios te dice ve y ora por esa persona, ve y ora por esa persona. ¿Me da 10 minutos? El orgullo, la arrogancia y la soberbia se definen en un solo espíritu, un hombre llamado Leviatán, un demonio, la raíz de todos los pecados, el pecado que llevó a rebelarse contra Dios. Satanás se rebela contra Dios y dice: pues ¿a poco nomás Dios puede? Ese es el orgullo que hay en la iglesia. ¿A poco nomás el pastor? ¿A poco nomás los de la alabanza? ¿A poco nomás los sugieres? ¿A poco nomás los diáconos? Eso es un orgullo, el no respetar la autoridad, el no respetar lo que Dios hace en esta iglesia. Hay gente que viene de otra iglesia y nomás viene a espiar lo que hacemos. Eso es un pecado, que te estás metiendo fuertes problemas con Dios, porque esta obra es de Dios, así como la obra en la que tú estás allá también es de Dios. Yo no envío gente a espiar la obra de Dios allá, porque sería un delito espiritual. Cada quien trabaje en el huerto donde Dios lo puso. Cada quien trabaje por la tierra en la que Dios lo puso a labrarlo. Cada quien haga la voluntad del Señor. Y parece que la gente no entiende. Estamos llenos de fariseos viendo la red social a ver qué predicamos. Ojalá que hubiera gente para recibir la palabra, pero están ahí a ver en qué nos equivocamos. Parece que no tienen trabajo ellos, pero cada quien tiene que trabajar por su tierra. Ese es el orgullo. Apenas hacemos algo nosotros que Dios nos pide hacerlo, algo que no inventamos, algo que Dios nos da, y a la otra semana otra iglesia ya lo está haciendo. Y se nota cuando es piratería. Oye, busca a Dios para que Dios te revele. Ese es el orgullo. Una persona que camina en orgullo puede caer en cualquier pecado. Se enorgullece y le recuerda la rebelión, le recuerda a Dios la rebelión que hubo en el cielo. Hay palabras que fuerte, cuando uno se enorgullece, le recuerda a Dios lo que Satanás hizo. O sea, contristamos el corazón de Dios. Hay palabras sinónimas para referirse al orgullo, como la soberbia y la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia, pastor? Es una actitud por la cual alguien se siente superior y menosprecia a otros. ¿Qué es la soberbia? Es aquel que tiene una excesiva estima de sí mismo y menosprecia a los demás. La vanagloria de la vida. El arrogante es uno que se atribuye o exagera facultades. La soberbia de Naamán. Abana y Farfán, río de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel. No eran mejores, pero su orgullo lo cegaba, porque el orgullo lo cega. Ahora quiero decirte esto, que si Dios te plantó en esta iglesia, es simplemente porque Dios lo quiso. Escucha bien. Pero hay gente que Dios la plantó en esta iglesia y no está a gusto, porque sigue diciendo: Abana y Farfán son mejor que esta iglesia.
Hay gente que está casado hoy y dice: María y Petra son mejor que mi esposa. Los hijos de aquella son mejor que los míos. El negocio de aquel es mejor que el mío. Aquel patrón es mejor que mi patrón. Ese es el orgullo que hay, la arrogancia que hay. No te digo que si no estás a gusto te vayas, porque sería un pecado de mi parte eso. Pero si no estás a gusto, si Dios te plantó acá, tienes que esperarte como una mano hasta que te llegue la revelación para sumergirte al río. Por el momento vas a estar muy inquieto. Por el momento no vas a estar a gusto hasta que te llegue la revelación. Sé que hay gente que viene obligada. Sé que hay gente que la cargaron para entrar. Sé que hay gente que la forzaron a entrar. Ahora te aguantas hasta que venga la revelación del Señor, porque Dios te mandó a traer. Dios te mandó a traer. Dios te mandó a traer porque tiene un plan contigo. ¿Cuál es el sentir de Dios hacia una persona que se comporta con arrogancia o con orgullo? Dios le resiste, lo rechaza, porque dice el Señor que Él rechaza la soberbia, la arrogancia. 6 cosas aborrece Jehová en Proverbios 6:16, y vienen estas cosas de las que te hablo. ¿Cómo se siente Dios cuando actuamos con soberbia? Números 15:30. La persona que haga algo, pero la persona que haga algo con soberbia, sea natural o extranjero, reprocha, critica, injuria, blasfema, esta persona a Jehová esta persona será eliminada del medio del campamento. Lo dice en aquel día en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hacía? Ultrajaba. Ultrajar es levantar el brazo contra Dios, decir: Dios, no te necesito. Dios, yo soy mejor que tú. Dios, soy autosuficiente. Dios, no necesito orar. Dios, no necesito alabar. Dios, no necesito levantar mis manos. Dios, yo por qué voy a orar. Todo el que no ora es que tiene la mentalidad de orgullo, porque no necesita a Dios. Hay gente que se me está yendo re bien, porque me está yendo muy bien. Pues el que te bendijo fue Dios. Tienes que seguir haciéndolo. ¿Y cuáles son las características de estas personas? Autosuficientes, perfeccionistas. Qué importante guardar siempre el corazón, y más si le vas a servir a Dios, hacerlo con una motivación correcta, no que te mueva algo dentro de ti de orgullo. Si vas a testificar acá es para evangelizar, no para sentir orgullo. Si vas a predicar es para testificar de Cristo, no para sentir orgullo. Egoístas a veces son, competitivas, quieren ser mejor que los demás, se esfuerzan por alcanzar eso y terminan mal. Rencorosas, siempre guardan ofensas, voluntariosas, ambiciosas, tienen mucha incredulidad, contenciosas, siempre están peleando. El Señor describe que el espíritu de Leviatán, de orgullo, es un espíritu con terquedad, con dureza en el corazón. Y Dios describe a Leviatán como una serpiente veloz, un dragón. Otras traducciones le llaman el monstruo de las profundidades del mar. Isaías 27 verso 1. Y en el libro de Job, el Señor habla de quién es Leviatán, o de cómo trabaja Leviatán. En Job capítulo 41 nos habla una serie de características de cómo es Leviatán. Y solamente voy a hablar una, porque ya es tarde, ya nos vamos. Y voy a orar por todos ustedes. La primera característica que me encuentro importante de Leviatán es Job 41:15. Dice que su espalda está cubierta de fuertes escudos, cerrados estrechamente entre sí. El espíritu de Leviatán se cubre con otros espíritus para protegerse. O sea, si nosotros vamos a atacar a Leviatán por el Espíritu Santo, este se protege, tiene escudos.
¿Y se protege con qué, pastor? Con el rechazo, con la lujuria, con la inseguridad, con la vergüenza, con el temor, con los espíritus de la religión. Son los que protegen al Leviatán. Por eso no ha llegado el Espíritu Santo a quebrantarte. Por eso no ha podido quebrantar tu vida, porque estos demonios protegen al Leviatán que está allá. ¿Estás acá? ¿Le seguimos o le paramos? ¿Se verás? Porque la otra característica que encuentro es que dice que el escudo, estos escudos se unen, dice, el uno se junta con el otro, de modo que el viento no pasa de entre ellos. Digo conmigo, viento. En el griego es neuma, que significa espíritu. Imposible, mi hermano, que el Espíritu Santo pueda pasar. Pero pastor, ¿cómo dice que imposible? Si el Espíritu Santo es soberano, es Dios, Él lo puede hacer, a menos que tengas un gran propósito en ese momento. Pero escrito está que Él solamente va a entrar donde se le dé lugar. Y el orgullo es así, hermanos. Yo he visto gente en la iglesia que está la gloria, la presencia de Dios, y la gente está con orgullo. Yo he visto gente en las congregaciones donde la presencia, la gloria está allá, y la gente está con orgullo. Y digo, ahí hay un espíritu de Leviatán. Es imposible que el Señor lo toque, porque su escudo es tan fuerte que no puede penetrar el Señor. Porque está escrito y dice que el viento no puede entrar, y dice que el espíritu no puede entrar. Yo vengo a decirle a alguien que tiene que quebrantar su orgullo. Tienes que entregar el orgullo. Todos tenemos un nivel de orgullo, pero cuando hablamos de un orgullo muy alto, estamos hablando de un Leviatán que está operando allá. Está aquí. Hoy hay muchos leviatanes, muchos espíritus de Leviatán que se meten en el corazón de las personas. Hay gente que dejó de venir a la congregación. ¿Y sabes qué me dice? Yo no necesito ir a la congregación, yo como quiera oro desde mi casa. Cuando la Biblia dice lo contrario. No dejes de congregarte. 2 semanas que dejes de congregarte, 3 semanas para abajo, aunque tengas comunión en tu casa. Porque la regla, la obligación es congregarte. Y si el día de la congregación te vas al río que no te corresponde congregarte, no cuenta. Es que me congregué en otro lugar. Dios te plantó en un río y ahí el Espíritu descendió a buscarte y no te encuentra. No lo digo yo, lo está escrito en la palabra. Dice la palabra en Job 41:17: unido está el uno con el otro, trabados entre sí y no se pueden separar. Los demonios suman fuerza cuando se juntan, crean una cadena de ataduras, ayudándose mutuamente para mantener protegido al hombre. Si estas personas no buscan liberación, entonces van a tardar muchos años en ser liberados. Job 41:18 al 19, otra característica importante que encontré de esto: cuando estornuda el Leviatán, lanza relámpagos, sus ojos son como de párpados del alba, y de su boca salen llamaradas centellas de fuego entre ellas. Esta es una referencia a lo que hace el espíritu de orgullo. Se jacta, maldice continuamente, habla el pecado por la boca. A un orgulloso siempre lo vas a ver mintiendo, maldiciendo, blasfemando, hiriendo a otros con su boca, chismeando, causando división. Ese es el Leviatán que está allá. Huye de esa persona o amárrala y trae la liberación. Job 41:20 dice la palabra de Dios que de sus narices sale humo como de una olla presto que hierve. Un caldero que hierve es algo que está agitado. Digan conmigo, agitado. Una persona que porta orgullo siempre está agitado, peleando con todo el mundo. ¿Conoces a alguien así? Una persona que está en orgullo, dice Job 41:31, a servir como una olla las aguas profundas y la vuelve como una olla de ungüento.
siempre está provocando problemas. A donde quiera que va, agita todo. Agita todo. Job 41:34. Menosprecia toda cosa alta. El Leviatán dice: soy rey sobre todos los soberbios. Dice: menosprecia toda cosa alta. Dice ahí: menosprecia toda cosa alta. ¿A quién menosprecia? A Dios. Desprecia depender de Dios. Todo aquello que es noble, todo aquello que es bueno, todo aquello que es bueno lo desprecia. Desprecia el amor de Dios, desprecia la misericordia de Dios, desprecia la voluntad de Dios, desprecia la bendición que Dios le quiere dar. Dios no quiere que vivas así. Naamán despreció la bendición de Dios. Pero llegaron los días en las que Dios le dio una segunda oportunidad. Ponte de pie esta tarde. Llegaron los días en las que Dios le dio una segunda oportunidad a Naamán. La gente que estaba con Naamán, la misma sirvienta le decía: haga caso, hombre, haga caso, hombre, que si el profeta le dijo que vaya al Jordán, se va a sanar. Haga caso, hombre. Dile al que está enseguida: haz caso. No te doy una nada más porque soy cristiano. Haz caso a la palabra, haz caso a la promesa. Deja el orgullo a un lado. ¿Qué fue lo que venció a Naamán para hacer caso? Génesis 12:1. Lo mismo que le pasó a Abraham. ¿Qué hizo, pastor? Pregúntame. Salió de la tierra, salió de la parentela, salió de la casa. En la tierra había costumbres que ataban a Naamán. Los ríos ataban a Naamán. La casa, si no son creyentes o si son creyentes que van a diferentes iglesias, ahí hay un conflicto. Tuvo que vencer todo eso y enfocarse en el plan de Dios. Venció la espiritualidad de los ríos. Venció lo que decían los amigos. ¿Qué iban a decir los amigos? Qué vergüenza, ahora ya no eres el general. Te humillaste ante Dios. ¿Cuáles espíritus venció Naamán? La ira, la arrogancia, la convención, la desobediencia, la brujería, la adivinación. Venció el que dirán y reconoció que no había Dios como en Israel al final, porque él hizo caso. Fue y se sumergió las 7 veces en ese río caudalento, en ese río caudaloso. Número 7, número perfecto de Dios, hasta que quedes limpio, Naamán. No solamente es una vez que vengas ni dos, no, tienes que congregarte seguido, 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 seguido. Y la lepra se quitó y la piel quedó como la de un niño. ¿Y sabes lo que dijo? Pregúntame. Nos vamos con esta. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 15. Todos lo leen en voz alta. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 15. ¿Es ese? Segunda de Reyes 5. Todos en voz alta. Atrás, otra vez. Y volvió al varón de Dios, volvió con Eliseo a dar gracias
Eliseo no aceptó sus presentes por alguna razón, porque eran de Siria, pero volvió a dar gracias y le dijo: ahora reconozco que solamente hay un Dios. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Eso se llama glorificar que hay un rey. Amén. Que hay un rey solamente. No hay muchos, uno.